Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Tú nos bendices, Señor. Bendícenos el día de hoy con tu palabra. Que creamos en ti, que crezcamos en la fe. Úsame, Señor, solamente como un instrumento para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace muchos años, cuando yo estaba jovencito, yo pensé que tenía como 11, pero no, yo creo que tenía como 16 años. Me invitaron a una fiesta de cumpleaños. ¿Cuántos han ido a fiestas de cumpleaños? Pues había tíos, había tías, había niños, había muchachos, y yo fui con estos amigos, ¿verdad? Estar allí, y estábamos contentos, platicando, jugando, y ya que era la comida, todos callados, enfrente del pastel, enfrente de la comida, el papá de mi amiga dijo esto: sé que vas a la iglesia, ¿podrías orar por el cumpleaños de mi hija? Y yo tenía 16 años. ¿Yo? ¿Orar? ¿Enfrente de toda esta gente que no conozco? ¿Yo orar enfrente de mis amigos? ¿Qué voy a decir? Y luego no nada más era orar como para bendecir a la muchacha, era orar para dar gracias a Dios. ¡Qué difícil! Y luego después de esto me acordé de este pasaje en la Biblia que dice: entonces Jesús tomó la palabra y se dirigió a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo: es lícito sanar el sábado. Y ellos callaron. Me pasó como aquí con Jesús, cuando Jesús preguntó y ellos callaron. Yo también me dijeron que orara y yo me callé como unos 3 minutos. Imagínense, todo el mundo tenía hambre, todo el mundo ya quería comer pastel, quería comer mole, y yo nervioso y temblando, y querían que yo orara. Y de repente vino a mí esa palabra de Dios que dice: porque quien quiera que se avergüence de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y dije: Señor, yo no me estoy avergonzando de ti. Lo único es que me da nervios hablar en frente de la gente. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez esto? Que la gente dice: ora. Yo quisiera que ustedes se pusieran en mi lugar y la hoja que les di van a escribir en 1 minuto una oración. Háganse de cuenta de que estamos en la fiesta, en una fiesta, y hay gente que no va a la iglesia, ¿verdad? Y les dicen: yo sé que tú vas a la iglesia, ora por favor. Escribe, por favor. Escriban la oración. Tienen 1 minuto. Analízame tú. ¿Qué tal si te invitan, verdad? O tú no vas a fiestas. También van a fiestas. Todos, ¿verdad? Yo les dije que yo tenía como 15 años y me invitaron y yo tenía que orar. Todos, por favor, necesito, también los niños más chicos, por favor, necesito que escriban una oración. ¿Cómo harían la oración? Muchachos, escriban. ¿Cómo harían? ¿Les oran? Ana, más hojas, por favor, más hojas y más plumas. Los que no tengan necesitan una hoja y una pluma. Tienen 1 minuto. ¿Cómo le harían para orar? ¿Cómo le harían para orar con Dios? ¿Cómo le harían para orar en voz alta en frente de gente que no conoce a Dios? Esto lo hago para que ustedes practiquen. Porque ¿qué tal si sí les llega a pasar? ¿Y qué dicen? ¿A poco dicen: ay, yo no? ¿Cómo que yo no? Si tú vas a la iglesia, la gente que sabe que tú vas a la iglesia, ellos creen que tú conoces la voluntad de Dios. Ellos creen que tú sabes cosas de Dios, o por lo menos tú sabes más que ellos. ¿Cómo haces esta oración? O te va a pasar como cuando Jesús estaba en esta fiesta y había un hombre enfermo y Jesús les preguntó a los fariseos:
y a los que estaban ahí, era gente de la iglesia. Es lícito, está bien que sane a un enfermo el día de la iglesia, el día sábado, y ya leímos, ¿verdad?, que los que estaban ahí se quedaron callados. ¿Será que ustedes también se van a quedar callados? Un día 11, si te invitan a orar, ¿tú qué dices? Ay, dígale que no me ganes para orar. Alex, ¿qué harían? América va a decir, no, yo soy bien tímida, pastor. Es que eres hija de Dios, América. Y todos los hijos de Dios debemos de ser luz en tinieblas. ¿Ya acabaron? ¿Cómo orar en voz alta? Los que ya han tomado la clase de primera comunión conmigo ya saben qué es lo que primero hacemos, muchachos. Lo primero que hacemos es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que hay espíritus moviéndose en el aire. No solamente hay espíritus buenos, también hay otros espíritus. Ahora, si nada más dices, querido Dios, en esta hora, déjame decirles que hay espíritus que se llaman ellos mismos dioses. Y ellos dicen, estás orándome a mí, estás rezándome a mí, me estás pidiendo a mí. Por eso es que es bien importante decir el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo? Uno por uno. ¿Te adoramos qué? Jehová, muy bien, ¿qué más? Padre, como digo en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Amado Jesús. Muy bien, ¿ok? Vamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue después de mencionar el nombre de Dios? En la lectura que leyeron, la segunda lectura, ¿quién leyó la segunda lectura? Nuestra hermana Vero. Ella leyó esto, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ¿qué? Sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? La segunda cosa que tenemos que hacer es alabar. Fíjense cómo es esto. Analiz. Dame $100. No, pues ya dijo no. Ahora fíjense. Annalise, ¿cómo estás? Buenos días. Pastor, ¿cómo estás? ¡Qué bonito cabello! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonito se ve esto de aquí que tienes! ¡Qué bonita blusa traes! Ese suéter. Y yo quisiera, ¿dónde lo compraste? Yo quisiera comprar uno para Hanna. Así, igual de bonito. Oye, ¿me puedes prestar $100 para comprar ese? Así de bonito. Sí te los pago. Si se dan cuenta, cómo es diferente cuando llegas y dame a platicar. Pero muchas veces que oramos a Dios, necesitamos que Dios te sane, ¿verdad? Te duele aquí y dices, Señor Jesús, sáname, porque me duele. ¿Qué se dice primero? Dice ahí sacrificio de alabanza. ¿Cómo le decimos? Yo a mi hija le digo de cariño, no siempre, nomás a veces. Le digo, hija bonita, hijita bonita, así le digo. Y ya sabe qué se llama. ¿Qué sientes, Carla, cuando te digo hija bonita? No te digo propia, no, te digo hija bonita. ¿Cómo le dicen a sus hijos para que se sientan bien? Mi mamá le dice a mi hija, corazón. Corazón, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a sus hijos? ¿Cómo le dice a Eli cuando quiere que esté bonito? ¿Verdad? Ok, ahora, ¿cómo le decimos a nuestro Dios? ¿Será que también tenemos que alabar a Dios, glorificar, darle a Dios un sacrificio de alabanza? ¿Cómo podemos orar con Dios? La segunda es alabar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, Padre nuestro, tú eres el principio y eres el fin. Tú eres todopoderoso. Tú enviaste a Jesús, tu único Hijo, para ser nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Le damos toda la gloria a Dios. Tú eres el principio y el fin. Tú eres más grande que todo, Señor. Tú eres todopoderoso. Entonces,
Entonces, ¿qué se hace? Primero, nombre de Dios. Segundo, se alaba a Dios. Tercero, se pide lo que necesitas. Por ejemplo, en el sueño que yo le decía, ¿verdad? Señor Jesús, te alabo, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estar reunidos aquí y darnos comida. Pero, Señor, en esta hora te pido por mi amiga Annalise, que el cumpleaños, te pido, Señor, que tú la bendigas este año que comienza. No solamente a ella, sino en su escuela. Que tu presencia, Señor, que ella brille donde quiera que esté. Cuídala, Señor. ¿Y cómo acabamos? ¿Qué decimos cuando acabamos? Amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. Que se cumpla. Sí. Con esta ayuda que les di, compongan su oración que escribieron. Tienen otro minuto. Otro minuto, por favor. Escriban, por favor. No quiero. La meta del día de hoy de este sermón, una de las metas es que sepan orar en público. ¿Por qué? Antes decían, nada más el pastor, nada más el sacerdote, ellos están encargados de orar. Son oradores profesionales. Pero la verdad es que cada persona, hijo de Dios, somos un misionero. Somos un enviado de Dios, somos un hijo de Dios, y donde quiera que vayamos tenemos que llevar la presencia de Dios. Muchas veces en tu trabajo o en tu escuela alguien dice, ay, me está doliendo aquí, y tú dices, pues ora a Dios, y te dicen, ¿puedes orar por mí? Por eso es que estamos practicando ahorita, para cuando les pidan. Alguien en la escuela, que a lo mejor dicen, ¿qué crees? Mis papás están divorciando. ¿Y qué dices tú? Pues déjame orar por ti, ¿verdad? Y si ya practicaste ahorita, ya sabes. O a lo mejor estás ahí con tus amigas y la señora te dice, es que mi marido me está engañando. Ay, ¿qué dices tú? Ah, pues déjalo. No. Le dices, déjame orar por ti para que Dios bendiga tu matrimonio. Somos hijos de Dios, ¿no? ¿Ya escribieron la oración? ¿Ya la acabaron todos? Les doy todavía 30 segundos más. La gente cree que nosotros sabemos la voluntad de Dios, porque vamos a la iglesia. La pregunta es, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para las personas? ¿Sabes tú? Para eso leemos la Biblia. No tenemos que quedarnos callados. Hemos leído la Biblia y sabemos lo que Dios dice. ¿Qué tal de la hospitalidad? ¿Será que es bueno recibir a gente en nuestras casas? ¿Será que es bueno invitar a la gente a comer a nuestras casas? ¿Será bueno? ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Hermana Cristina, ¿puede leer, por favor? Hebreos 13. No solo directo a la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tal vez hasta han abierto su casa a ángeles. Y qué bendición, ¿verdad? Y también, ¿qué dice la Biblia acerca de la cárcel? De los que van a la cárcel. Hermana María, ¿puede leer, por favor? Acordándonos de los presos como si estuvieran presos justamente con ellos, y de los maltratados como tal, también nosotros mismos estáis en el fuego. Dice ahí que nada más nos acordemos de los inocentes o de los culpables también. ¿Será que Dios tiene perdón para la gente que está en la cárcel? ¿Será que Dios los quiere salvar? Si se arrepienten, sí. Miren, yo sé que muchos tienen ese ministerio de ir a visitar a gente en las cárceles. Háganlo. Y si no tienen ese ministerio, cuando menos acuérdense y pídanle a Dios por ellos, porque ellos necesitan allí nuestras oraciones. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? El día de ayer se casó nuestra hermana Miriam con Osvaldo. Se casaron, bien bonito. Gracias a Dios.
hay aquí? Levante la mano. Hijos. ¿Quién de los hijos quisiera que sus papás se divorciaran? Levante la mano. ¿Quisieran que sus papás se divorciaran? ¿Y quisieras, Jocelyn, que se divorcien? ¿Anaí quiere que se divorcien? No, nadie quiere que se divorcien los papás. ¿Por qué? Porque no. Yo quiero a mi papá y a mi mamá, aunque se peleen, pero juntitos. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Sea que honroso en todos el matrimonio. Iban a decir, sí, pastor, pero yo no me he casado. ¿No te has casado? No. ¿Y cuánto llevas con él? Estaba platicando con una señora en la mañana y me dijo, yo no tomo comunión, pastor. ¿Por qué? Porque no estoy casado. Oh. ¿Cuánto llevas con este hombre? No, ya llevo 20 años. ¿Y quieres buscar a otro más? No, pastor, ya. ¿Y él está buscando a alguien más? No, ya, pastor, ya. Ya estamos juntos. Déjenme decirles que nosotros, ante los ojos de Dios, cuando nos unimos y vivimos con alguien, Dios nos ve como pareja. Ya nos ve como pareja, Dios ya nos ve como una unión. Ese es el problema de la gente que andan con una, viven con una, 2 meses, 3 meses, y luego viven con otra, y luego viven con otra, o con otro. Dice la Biblia que sea honroso el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros, los que andan brincando de un lado para otro, ¿qué dice la Biblia? A esos los buscará Dios. Entonces, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios acerca del matrimonio? ¿Y qué tal de los avaros? ¿Alguien de aquí es amante del dinero? ¿Qué dice? Todos juntos, por favor. Sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, de ningún modo te desampararé, ni te dejaré. Dice Dios, te va a alcanzar. Sí, trabaja, échale ganas, pero no ames el dinero. Ama a Dios, que tu corazón esté bien puesto. ¿Y qué tal de la superación personal? ¿Qué dice Dios de la superación personal? Está en inglés. Oh, más difícil. ¿Quién sabe inglés? ¿Quién sabe inglés? Ana, ¿sabes inglés? Sí, ya te digo. ¿Qué quiere decir eso? Podemos decir, Señor, mi Salvador, no tendré miedo a que me engañen. No tendré miedo de quien me engañe, no tendré miedo de nadie. Quiere decir que voy a estar seguro, confidente. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nadie está contra mí. Y si alguien está contra mí, no van a poder. ¿Por qué? Porque está más grande el que está conmigo, el que está en contra de mí. Y aún de los líderes en la iglesia. Dice, acuérdate de esos dirigentes. ¿Quiénes son los dirigentes? El pastor, sí. ¿Sí saben ustedes que tenemos una mesa directiva aquí en la iglesia? ¿Quién está en la mesa directiva? ¿Quién conoce al hermano Nino? A Bernardino, se llama Bernardino. ¿Conocen a Nino? Él es nuestro vicepresidente de la iglesia. ¿Quién más está en la mesa directiva? El señor Elí. Cuando se les acerca el señor Elí y digan, hermanos, hay que limpiar la iglesia. No es que está moliendo, no es que los quiere molestar, no, es que él está encargado. Votamos por él hace que 2 años, 1 año, ¿verdad? Y votamos por él para que él sea el que nos acuerde. ¿De qué? De que hacer todo esto. ¿Quién más está en la mesa directiva? Armando todavía está en la mesa directiva, nada más le quedan ya 2 o 3 meses. ¿Quién más está en la mesa directiva? Elizabeth. Ven que luego dice que quiere cortar flores y que quiere no sé cuántas cosas.
está en ese cargo de embellecer la iglesia? ¿Quién más está en la mesa directiva? La hermana, sufrimos cuando no viene la hermana Vero. ¿Por qué sufrimos? Porque ¿quién recoge la comunión? La hermana Cristina dice, pastor, no vino Vero, ¿será que la recoja yo? Pues sí. Estos son nuestros líderes, los que nos ayudan en la iglesia. Ahora, sigue diciendo el libro de Hebreos, todos juntos, por favor. Por eso, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo de antes, la gente sacrificaba animales. Cada año, cada familia, una familia, pónganse de pie por favor, una familia, hermana, por favor, sí, yo salí para el cielo, por favor hermana, pónganse de pie, también tú, por favor, pónganse de pie. ¿Okay? Cada año, cada año tenían que venir a la iglesia. Y allí en la iglesia ellos tenían que traer un animal. ¿Se acuerdan? ¿Dónde era la iglesia? En Jerusalén. Tenían que entrar a la iglesia, tenían que ir al centro de la iglesia y tenían que llevar a su animalito ahí en el centro de la iglesia con el pastor. Agarraban el animal que tenía que ser limpio, puro. Y se lo daban al pastor. ¿Saben qué hacía el pastor? No traía una Biblia, traía un cuchillo. Un cuchillo. Agarraban el animal. Háganme cuenta que ese es el sacrificio del animal. Ponga su cabeza. Ponga su cabeza. ¿Sí toquen ahí? Decía el pastor que los pecados de toda esta familia se basen a este animal. Agarraba al animal, el pastor y sus ayudantes, agarraba el cuchillo, le cortaba el corazón, la sangre la echaban a una cubeta, la sangre la aventaban al altar y decían, Dios, gracias por la presentación, Dios, con esta sangre queda pagado el pecado de esta familia. ¿Qué pasaba con las familias que no traían un animal en un año? Su pecado no era perdonado porque no traían sacrificio. ¿Qué tal aquellas personas? ¿Qué animal había que traer? Un borrego o un chivito. Y esos animales se traían. Esa era gente de clase que podía comprar un borrego. Y los muy ricos que decían, ay, un borrego es un poquito nada más. Ellos tenían que tener un buey, una vaca grande. Y los que eran muy pobres, ¿se acuerdan que tenían que traer? Palomitas. Decían, una palomita sí la puedes comprar. Una palomita, pero tienes que traer tu sacrificio. ¿Ok? Un sacrificio para Dios. Los sacrificios se hacían adentro, en el templo. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y no fue sacrificado en el templo, fue sacrificado afuera. Hay algo que yo le explico siempre a los muchachos de la primera comunión. Yo no sé si ustedes han visto, la cruz está enfrente de nosotros. Y la cruz llega aquí al altar. Y en el altar está la comunión. Eso es un símbolo de la sangre de Jesús llegando a la comunión y nosotros recibiendo la comunión, la sangre de Jesús que perdona nuestros pecados. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que cuando teníamos que orar, teníamos que hacer estos pasos, verdad? Teníamos que mencionar el nombre de Dios, teníamos que alabar a Dios, pedirle a Dios por los que necesitábamos, ¿verdad? Y ahí yo ocupé un texto. Este texto decía, por eso también Jesús, para santificar al pueblo, mediante a esto, Él murió, ¿verdad?, en la cruz. Y su sangre es el sacrificio. Entonces mi pregunta es, ¿ese sacrificio de Jesús es el mismo sacrificio de alabanza que tenemos que traer con Dios? No. ¿Será que tenemos que sacrificar animales para alabar a Dios?
¿Será que todavía tenemos que hacer sacrificios nosotros para alabar a Dios? El sacrificio de Jesús, está escrito ahí, es expiatorio. ¿Qué quiere decir expiar? Expiar es perdonar, limpiar. El sacrificio de Jesús limpia tus pecados. El sacrificio expiatorio de Jesús perdona nuestros pecados y nos hace sus hijos. Ya no necesitamos sacrificios expiatorios. Entonces la pregunta grande aquí es, ¿cuál es ese sacrificio que habla la Biblia en Hebreos 13:15? ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Eso es algo que tenemos que traer. Eso es algo que les dije que tenemos que hacer en nuestra oración. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Es reconocer lo que Dios es. Con nuestra boca tenemos que decir, Señor Jesús, tú eres eterno. Señor Jesús, tú me amas, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres todopoderoso. Señor Jesús, tú estás en control de mi familia. Señor Jesús, mi cartera te pertenece, mi carro te pertenece, mi casa te pertenece, aún mis hijos te pertenecen. Ese es el sacrificio que Dios quiere, el sacrificio de alabanza. Y no solamente eso, es nuestras acciones. Por ejemplo, les decía que tenemos que ser hospitalarios, que no tenemos que amar el dinero, que tenemos que permanecer en el matrimonio. Todo esto es un sacrificio de alabanza para nuestro Dios. Ahí dice gente, yo me voy hincado de aquí hasta allá. Hermano, si dejas de decir groserías, es más grande el sacrificio que el hincado. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Que le alabemos y que seamos sus hijos siempre, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora traemos ante ti, Señor, nuestras vidas tal como son. Señor, tu palabra es clara, tenemos que aprender a orar en frente de las personas. Y no solamente aprender a orar, sino con nuestras acciones darte la gloria a ti. Te pido, Señor, que tú manifiestes tu poder, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad todos los días. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oremos, hermanos, de la manera que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y por los siglos. Ahora, hermanos, al salir de la casa de Dios, que la bendición del Padre, la salvación de Jesucristo nuestro Señor y la comunión de su Espíritu Santo vaya con todos nosotros. Vamos en paz. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu.